por darnos la oportunidad de reunirnos de esta manera. Queremos rogar tu misericordia porque queremos aprender de tu palabra. Enséñanos, Señor, bendícenos con ella, transfórmanos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo lo rogamos. Amén. Bueno, niños y hermanos, estamos en el contexto de la destrucción de Sodoma. Hay varios eventos ahí muy importantes para resaltar. Y entonces, pensando en eso, el tema que vamos a tratar hoy se llama la estatua de sal. Vamos a abrir las Biblias en Génesis 19. Y vamos a leer solamente hoy el verso 26. Génesis 19, 26. Dice así: Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Tenemos aquí frente a nosotros un evento extraño y corto. Un solo verso, ya si leemos el verso 27 se nos habla otra cosa, así que es corto, es extraño y con poca explicación, pero es un evento digno de consideración por los efectos, por lo que ocurrió allí. Sabemos que este es un tema importante. Es decir, el efecto que vemos acá es un juicio divino. Por lo tanto, es muy importante prestarle atención, porque es un juicio que llevó a esta mujer a la muerte de una manera diferente y extraña. Y entonces, un pasaje como este debe hacernos pensar en ese evento de una manera seria, meditar en él para poder sacar unas conclusiones correctas. Varias preguntas podemos hacernos, por ejemplo, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué la mujer de Lot terminó de esta manera? ¿Qué lecciones aprendemos de este verso? Bueno, esta y quizás otras preguntas son muy importantes para nosotros frente a este verso. Entender este texto, por ejemplo, puede librarnos de un fin similar, de terminar mal nuestra vida. Ahora bien, hemos visto cómo Abraham oraba al Señor que salvara la ciudad si hubiera allí por lo menos 10 justos. No lo sabía, no había 10 justos. Y hemos dicho que el Señor encontró solo uno, el cual es Lot. Así que debemos entender que ni siquiera la familia de Lot era una familia justa. Aunque él era justo, su familia no lo era. Como pasa hoy también, hoy en día hay personas donde, por ejemplo, el papá o la mamá son cristianos y nadie más es cristiano en su familia. Puede que vayan a la iglesia, puede que busquen con los papás, pero solamente uno es cristiano. Eso es lo que pasó aquí. Entonces, la mujer de Lot no era una mujer justa, no era una mujer creyente. En los versos anteriores vimos que Dios quiso concederle a Lot la vida, no solamente propia, sino de aquellos que estuvieran con él. Él tuvo la opción, por ejemplo, de que el Señor le concediera la vida de sus yernos. Ellos, ustedes recuerdan, no quisieron, pero los ángeles le dijeron a Lot: ¿tienes aquí alguno más?
yernos, tus hijos, tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. Así que fue por la bendición, por esta bendición que el Señor le concedió a Lot, que podía otras personas salvarse de esta destrucción, por esta bendición. Pero lamentablemente vimos que sus yernos no creyeron. Ellos pensaron fue que Lot se estaba burlando de ellos, así que ellos fueron destruidos con toda la ciudad. Ellos perecieron ahí. Ahora, Lot logró entonces sacar a solo a su familia, esposa e hijas. Salieron de la ciudad, se libraron de la destrucción, no murieron allí, pero ahora le ocurre a la mujer de Lot algo terrible. Y es que fue convertida en estatua de sal. Entonces, la pregunta que debemos hacernos es: ¿qué fue lo que pasó? Porque ya habían escapado de la destrucción. ¿Cómo es posible que de alguna manera a ella la alcanzó? Esa es una pregunta importante. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué ella fue destruida ese día también, aunque ya había huido? Y otra pregunta también muy importante es: ¿por qué el terrible final de esta mujer? Porque podemos decir que aunque las personas en Sodoma y Gomorra murieron de una manera terrible a través de un incendio con unos combustibles que el Señor usó para ello, en el caso de ella, su muerte es algo aún más grave, aún más elevado. El castigo tiene un nivel más de dureza sobre ella, porque noten que ella no solamente murió, que ya es algo terrible. ¿Cuántas personas murieron en Sodoma? Muchísimas, lo cual es terrible. Pero ocurrió algo más fuerte, y es que ella quedó como un monumento a ese castigo divino. De las personas, por ejemplo, de Sodoma y Gomorra, ni siquiera sabemos quiénes fueron. No tenemos referencia. Por ejemplo, si al caso tenemos referencia a los yernos de Lot, no tenemos más referencia, es decir, murieron castigados. Pero de esta mujer tenemos un recordatorio, porque miren, un monumento eh, es precisamente para hacer recuerdo de algo. Ella quedó como una estatua, y una estatua perdura. No, por ejemplo, los seres humanos normalmente vamos a morir, y la Biblia nos enseña que vamos a ir al polvo. Ella no. Su castigo es un monumento, y un monumento es un recuerdo de una persona, o un recuerdo de un hecho que ocurrió. Una persona que hay que recordar, o un hecho que hay que recordar. Eso es un monumento. Así que eso fue lo que hizo el Señor con ella. No solamente murió, sino quedó como un monumento del castigo divino. Entonces el Señor la dejó a ella como eso. ¿Por qué entonces este terrible castigo? Bueno, niños, recuerden, y hermanos, si el castigo que Dios da es elevado, es terrible, es porque el pecado es terrible. Debemos recordar que Dios es justo, es un juez justo. Entonces él hace este asunto proporcional, castigar a las personas proporcionalmente. Entonces, ¿por qué esta muerte? ¿Por qué esta muerte debe recordarse? ¿Por qué la mujer de Lot debe recordarse? Bueno, aquí en Génesis 19 podríamos sacar conclusiones, pero no lo tenemos de manera clara. El pasaje nos dice qué pasó. Sí, dice que ella miró atrás, a espaldas de él.
y entonces se volvió estatua de sal. Ahí podríamos sacar conclusiones. ¿Qué fue lo que pasó cuando ella miró? ¿Por qué ella miró? ¿Cuál fue la razón? Y entonces eso nos daría la respuesta. Pero las Sagradas Escrituras en otro pasaje nos lo dicen. Por ahora, si leemos Génesis 19:17, podemos ver algo. Unos versos atrás dice, hablando de los ángeles, y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Allí podemos notar que hay un mandato, no mires tras ti, ni siquiera mires, simplemente ese era un momento para huir por su vida, era un momento para salvar la vida. Así que la conclusión que podríamos sacar de este pasaje es que esta fue una mujer desobediente. Pero nuestro Señor Jesucristo nos enseña en el Nuevo Testamento más claramente qué fue lo que pasó. Lucas 17:31 al 33. Abramos la Biblia ahí. Lucas 17:31 dice así. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que esté en el campo, asimismo, no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Allí está. El Señor quería que ella quedara como un monumento, algo que recordáramos, y aquí nos dice, acordaos de la mujer de Lot. Y precisamente el contexto de este pasaje nos muestra entonces cuál fue el problema. En estos pasajes, el Señor está sacando lecciones de la destrucción de Sodoma y en especial lecciones de lo que le ocurrió a la mujer de Lot. Les está hablando a los discípulos de su segunda venida y un tema también mezclado allí con la destrucción de Jerusalén. Les está dando indicaciones de qué hay que hacer en ello. Le dice que cuando él vaya a venir, por ejemplo, la gente estará desprevenida, la gente no estará pendiente de las cosas del Señor, y entonces les dice que se acuerden de la mujer de Lot y nos explica cuál fue el problema allí. El problema es que ella amaba más este mundo. Escuchen eso, niños, pónganle mucha atención. Ella amaba más este mundo, ella amaba más sus bienes, sus cosas. Ella amaba más la vida que tenía antes, el estilo de vida. Ella estaba muy feliz de vivir en Sodoma. Estaba muy feliz de vivir en un lugar lleno de maldad, lleno de pecado. Y estaba muy feliz con todo lo que tenía. Noten que eso es lo que dice Lucas 17:31. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. Y luego dice, acordaos de la mujer de Lot. Así que noten que además de que fue una mujer desobediente al mandato de los ángeles que les dijeron, no miren detrás de ustedes, ella además amaba más todo lo que tenía ahí en Sodoma. Entonces, ¿por qué ella desobedeció el mandato de no mires atrás? Bueno, porque el amor que ella tenía por su vida anterior, por lo que estaba viviendo, era tan grande que a ella le pareció más importante Sodoma que la salvación que Dios le estaba dando. Imagínense, amaba tanto ese lugar y su vida
que por eso fue que volteó a mirar y por eso el Señor la puso como un recordatorio de que cuando Él llama a la salvación no debemos mirar atrás, no debemos hacerlo. ¿Qué tiene que ver entonces esto con nuestro Señor Jesucristo? Bueno, niños, mucho, miren, tiene que ver mucho con el Señor. Por un lado, el Señor Jesús es un bendito Salvador. Fue a sacar a Lot y por gracia y por misericordia también iba sacando de allí a la esposa y a las hijas por pura gracia. El Señor, por ejemplo, el Señor Jesús, aprendemos que Él enseña el camino de la salvación. Allá mandó unos ángeles para que le dijeran a Lot cómo era, y en el verso que estamos leyendo hoy nos dice cómo es. Nosotros no debemos tener este amor por las cosas de este mundo. Por eso dice, todo el que procure salvar su vida la perderá. El que quiera seguir teniendo su vida como la tiene hoy, la va a perder realmente. Pero miren, también aprendemos del Señor Jesús que Él no permite que nosotros vayamos a Él a nuestro acomodo, a nuestras formas. No, debemos alejarnos del pecado, no solamente físicamente, sino principalmente del corazón. Esta mujer se alejó del pecado físicamente, pero su corazón seguía ahí. Por eso volteó a mirar. Entonces, tiene mucho que ver con nuestro Señor Jesús y nos enseña mucho de Él. ¿Qué lecciones aprendemos? Tres lecciones. Por un lado, que debemos ser obedientes a Dios para ser librados de la destrucción. Debemos ser obedientes a Dios para ser librados de la destrucción. Ese día Dios envió ángeles quienes le dijeron a Lot exactamente qué era lo que tenían que hacer. Y noten, al desobedecer esas instrucciones, esta mujer murió. Hoy, hoy nosotros tenemos la palabra de Dios. Tenemos predicadores, pastores que nos llaman a huir de la destrucción que viene, del infierno. Entonces, ¿qué debemos hacer? Obedecer el mensaje. Y el mensaje de nuestro Señor normalmente nos ha dicho, hay que creer en el Señor Jesús, hay que confiar en Él como un bendito Salvador y hay que arrepentirse de los pecados. Y esa es la única manera para que nosotros seamos librados hoy también de la destrucción. Por otro lado, debemos asegurarnos que nuestro corazón ame a Cristo más que este mundo, más que las cosas de este mundo. Debemos cerciorarnos de eso, que amamos a Cristo por encima de todo. Porque miren, si nosotros seguimos amando el mundo, si seguimos amando el pecado, si seguimos amando todas las cosas de este mundo, aunque estemos en la iglesia, aunque estemos aparentemente huyendo de la destrucción, realmente en cualquier momento nos va a pasar lo mismo de la mujer de Lot. Seguramente no nos volveremos estatuas, pero perderemos realmente la bendición, perderemos nuestra vida. Lo tercero que aprendemos hoy, la tercera lección, es que hay que tener temor de Dios. El pecado hace que nosotros no tengamos temor. Debemos tener temor de acercarnos a Dios correctamente, para que no seamos como la mujer de Lot, sino como Lot, obedientes, respetuosos de Dios. Si el Señor nos está salvando, bueno, hay que obedecerle, correr detrás de Él. Hay que tomar en serio sus palabras. Hay que tomar en serio el hecho de que Él dice que va a destruir. Hay que tener temor del Señor porque de esa manera entonces podremos actuar correctamente todos los días de nuestra vida.
Oremos entonces. Padre, te damos muchísimas gracias, Señor, por las lecciones que podemos aprender a través de la mujer de Lot. Padre, vemos que en tu sabiduría quisiste dejarla allí como un recordatorio para nosotros. Permite, Señor, entonces que ese recordatorio sea poderoso en nuestros corazones, de tal manera que aprendamos estas lecciones que vimos. Padre, no amar al mundo, amar a Cristo, obedecerte y tener temor de ti. Bendice los niños, bendice los hermanos de esta manera. Danos tu gracia, tu bendición, Señor, en este día. Y con estas palabras, en el nombre de tu Hijo Jesucristo lo rogamos. Amén. Bueno, niños, voy a darles dos preguntas. Dos preguntas. A ver, pero Simón me dice, ¿cuál es la segunda? La segunda lección, lo segundo que aprendemos es que debemos asegurarnos en nuestro corazón que estemos amando a Cristo y no al mundo. Esa es la segunda lección. Bueno, muy bien. Entonces, las preguntas. Dos nomás, pero hay que contestar varias cosas en cada una. La primera, ¿cuál fue el pecado de la mujer de Lot? Explíquelo. Explique cuál fue el pecado de la mujer de Lot. Y la segunda, ¿cuáles lecciones aprendemos hoy? Eso, muy bien. No sé si Paula Fonseca tiene una pregunta o me estaba preguntando por estas preguntas. Listo, bueno, muy bien, niños. Entonces, vamos a pensar muy bien en esta lección. Es una lección muy importante, este devocional. Compártanlo con sus papis y espero las respuestas entonces en este día. Un abrazo para todos, que estén muy bien. Gracias, pastor. Gracias, pastor. Gracias, pastor. Hasta luego. Hasta luego, pastor.